Tengan un cordial saludo, estimados oyentes. Les saludo al coordinador del equipo número 1. Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo, cursando el segundo ciclo de diferentes carreras profesionales. Todos conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano, una de las más altas cumbres en la literatura universal y expresión poética del Perú, César Vallejo. Pero, ¿alguna vez has pensado qué piensa César Vallejo acerca de América y Europa? Si quieres resolver tus dudas, iniciemos. César Vallejo escribe acerca de la falta de autenticidad, donde su artículo hace referencia al plagio entre dos continentes, lo cual es sumamente preocupante, ya que todos los países pueden crear y ser auténticos en muchas cosas, aspectos, no tienen por qué recurrir a un nivel así. Este artículo interesante e importante se publicó en París en el año 1927, el cual contenía la falta de autenticidad y originalidad que presenta América. Entonces, esto llegó a originar la crítica, donde se acusa a Latinoamérica por plagiar y copiarse del país europeo. Esta crítica muestra las ideologías, métodos y formas europeas, que se han recibido copias para vivir como prestatarios de formas tanto políticas, artísticas, religiosas y lingüísticas occidentales. A un nivel alto se ha copiado. Además, no todo el mundo está de acuerdo que estas formas van a dominar el futuro de América, pero lo que realmente se afirma es que el continente sigue sus pasos al pie de la letra. Eso genera que no pueda ser original y da la creación del plagio, al resultarle más fácil hacer lo mismo que Europa, y no busca sus propias ideas, ser único en su manera de ejercerse y actuar en el mundo. El 3 de abril de 1979 se celebraron en las primeras elecciones municipales de la naciente democracia española. La democratización de poderes centrales que tuvo lugar años antes transformó los consejos municipales y las asambleas provinciales, el último bastión institucional en Francia. Así, en estos municipios fueron el hito fundamental de la transición española, que felicitó el surgimiento de la democracia en la zona del país. Además, triunfó del Parlamento, dejando en muchas de las comunas importantes permitió a la oposición hacerse con el poder real y efectivo, del que utilizaría como el contrapeso con el poder gubernamental. Esta consulta electoral también marcó el inicio del nuevo modelo de gobernanza municipal centralizada y contribuyó a la unificación de los partidos políticos. El factor importante de estabilidad de la transición democrática ha cambiado la imagen de España en el mundo. En Francia, la percepción de nuestro vecino del sur como un país atrasado, con personas orgullosas y distinguidas, fue reemplazada con bastante rapidez por la imagen de una España moderna y normalizada. La prensa francesa, como generadora de opiniones, jugará un papel importante en este proceso. Estudiar cómo franceses se enteran de la democratización del proceso local en España. Diversos análisis, discursos y valoraciones del que los medios franceses dieron al respecto, siempre teniendo en cuenta la identidad del público y las tendencias políticas de cada uno, teniendo en cuenta para abordar esta transformación de la representación de España. Por supuesto, hay que decir más sobre los usos y la relevancia que siempre han tenido los enfoques extranjeros para el conocimiento de las nacionales. La universidad en América no crea filosofía, ni ideales políticos, ni corrientes científicas. Ella vive de migajas de Europa y todo su papel se reduce a repetir el alumnado dentro y fuera de esta estructura. Abordando así el ideal democrático en América, no es aventurado a predecir idéntico destino al ideal comunista. Es decir, en América, debido a nuestra incurable inclinación al plagio fácil y en bruto, y a nuestra falta de tacto y de poder asimilar, son igualmente falsos y nocivos al orden burgués. Como hay el escareo comunista, hay que desterrar el ideario democrático.
y cerrar las puertas al ideario comunista. Aprendamos en primer lugar a estudiar y a comprender, y luego a asimilar. Lo demás vendrá por sí solo. Un día le expresaba yo a Aya de la Torre, este gran sembrador de inquietudes continentales. Quien quiera trabajar sinceramente por los pueblos de América tendrá que convertir en el que más grave foco de manifestación y oscurantismo que existe espiritualmente en el continente. Este es el espíritu universitario. Aquí hablaremos sobre la información acerca de la educación en Europa y la falta de autenticidad por parte del continente americano. Pues bien, nos indican que en el continente europeo la universidad tiene como propósito fundamental el poder de crear, siempre en silencio, pues hacen de lado la acción de expresar libremente sus ideales ante la sociedad, a diferencia de América, donde están acostumbrados a imitar la ideología, la ciencia, la filosofía y sobre todo la educación que Europa practica. Esto se da a que el continente europeo ha logrado incrementar su desarrollo, no solo de su continente, sino también el desarrollo de sus pobladores, a diferencia de las universidades americanas que solo saben plagiar, mas no son originales para poder innovar y tener la capacidad de ser únicos. Es por ello que el autor César Vallejo indicaba que los gobernantes de los países latinoamericanos deberían invertir más en la educación para que así se logre incrementar la originalidad y autenticidad que América Latina necesita. El espíritu universitario se representa por: punto número 1, ser un artículo. Punto número 2, se publicó en la revista Variedades en la ciudad de Lima. Punto número 3, se publicó en el año 1927 cuando César Vallejo se encontraba en Europa, ciudad de París. Y por último, su estructura cuenta con 2 hojas, donde se expresan temas como el comunismo, la democracia latinoamericana, etc. Los temas que aborda el artículo son: como punto número 1 tenemos el plagio de las naciones latinoamericanas hacia la cultura europea. Como punto número 2 es la democracia en Latinoamérica. El punto 3 nos habla sobre el rol y las funciones de las universidades latinoamericanas y también de las europeas. Y por último, el punto número 4 habla también sobre Japón como nación de crecimiento real. A continuación les daré una breve explicación sobre uno de los temas que aborda el artículo periodístico El espíritu universitario, que es el plagio de las naciones latinoamericanas hacia la cultura europea. César Vallejo, en su artículo, nos menciona varias veces la profunda decepción que siente por el descarado plagio del continente americano hacia las culturas más antiguas como es la cultura europea, dado que su visión sobre América Latina es que posee una gran diversidad cultural, la cual implica respeto al derecho a ser distinta o diferente a otras naciones, tratando así de descubrir sus potencialidades que se desprenden de las riquezas de cada nación que acogen, de su diversidad étnica y de la cultura de sus regiones. La identidad cultural latinoamericana es vista por César Vallejo como un reto que nuestros pueblos deben asumir, partiendo de una visión que deben tener como superación en las dimensiones económicas, humanas y solidarias. Investigando más a fondo, nos percatamos que en América la universidad ha descendido su rol creador a la bancada lugareña y capitulera. En cambio, en Europa, la universidad crea silenciosamente, dejando el papel divulgador a otros factores sociales. Por ende, se entiende que, mientras de las universidades europeas sale la ciencia, la filosofía y todos los principios ideales y vivientes que rigen a la existencia y el desarrollo del ser humano, la universidad latinoamericana no salen más que divulgadoras, pues, como lo señala el escritor
etnólogo peruano José María Arguedas, en su ensayo, nos propone que la educación debe partir del rescate de raíz de los valores culturales y la diversidad del país como una perspectiva inclusiva y transculturadora de la cultura ajena. La educación escolar nos da la oportunidad de conseguir un trabajo satisfactorio y bien remunerado. Para los países, una población más educada significa el crecimiento económico y el desarrollo de valores compartidos que dan a la sociedad una mayor cohesión. Idealmente, la gente de todos los países debería tener un mejor nivel de vida a través de la educación. Sin embargo, la historia de cada país plantea realidades distintas, que no siempre son favorables para la mayoría de las poblaciones. A diferencia de Europa y América, Japón y México se apoyaron mutuamente debido a ciertas diferencias en el ámbito educativo. Supieron así afrontar dichas circunstancias y firmaron un tratado, donde México y todos sus presidentes han visitado Japón sin problemas. Gracias a esto y a los tratados comerciales que estos han hecho, hoy en día ellos generan ganancias anuales valorizadas en más de 15 millones de dólares. 15,000 millones de dólares, apoyándose así uno al otro, invirtiendo también en su educación. Según lo afirma el autor, Japón es uno de los países orientales con mayor personalidad cultural, el cual logró adecuarse con autenticidad y originalidad, tal como lo hizo Europa. Vallejo también afirma que Japón tiene espíritu y entusiasmo para lograr sus objetivos y eso lo diferencia de los demás países orientales. Para el espíritu universitario es muy importante que las universidades le admita al universitario tener la mente abierta para cualquier factor. Asimismo, el universitario se encargará de validar sus conocimientos con los únicos ciertos, sino también el de admitir y respetar el de los demás. Tener una mente abierta le llevará al universitario a emprender el espíritu de servicio con cualquier clase de persona, dejando la discriminación de lado. Esto le traerá mucha satisfacción al universitario, saber que ayudó con mucho con sus aportaciones. Si bien existen universidades que se encuentran rellenas de alumnos, que su único afán es de conseguir un título profesional que le permita conseguir un trabajo digno para poder vivir dignamente. Es muy escaso la cantidad de universidades que, además de brindar una selectiva enseñanza, busca que se viva del espíritu universitario, logrando así que se aspire a la universidad. Pues entonces es necesario que la universidad se plantee preguntas de cómo se puede hacer para lograrlo, qué se puede adquirir, transmitir este espíritu universitario. Pero esto solo se conseguirá si los estudiantes universitarios actúan con vigor a lo que hacen, es decir, que asistan a la universidad por su propia voluntad, que tengan esa vocación, mas no sean manipulados por terceras personas. Solo de esa manera se podrá promover el espíritu. Las universidades siempre han tenido la misión de desarrollar la educación integral de sus estudiantes. Sin duda, entre los objetivos prioritarios, desde el inicio estaba el desarrollo social de los alumnos, aunque hasta hoy quizás nunca se ha interesado en medir y evaluar esos logros. La educación superior debe jugar un papel clave en la promoción de la cohesión social, reduciendo las desigualdades y mejorando las habilidades, conocimientos y competencias en la sociedad. Las políticas de educación superior deben centrarse en maximizar el potencial del crecimiento personal de las personas y su contribución a una sociedad sostenible, democrática y basada en el conocimiento. ¿Qué piensas sobre las universidades extranjeras? Estudiar en el extranjero te permite la oportunidad de establecer contactos en todo el mundo, la interacción cultural y el dominio de otro idioma. ¿Qué piensas sobre las universidades del Perú? Estudiar una carrera profesional en el Perú aumenta tus vínculos familiares. Podrás seguir desarrollando la inteligencia y socializar diferentes habilidades blandas que te ayudarán a madurar y a ser mejor persona. ¿Qué beneficios tiene una universidad extranjera? Aumentar las oportunidades laborales, aprender otro idioma, entre otros. Conclusiones.
Es de suma importancia adquirir conocimientos acerca del espíritu vallejiano universitario, pues es lo que nos permitirá a nosotros como estudiantes universitarios llegar a un verdadero espíritu, en lo que con nuestros aportes científicos, culturales, contribuiremos con la sociedad. Seremos lo que la sociedad espera de nosotros, trascendencia personal y social. El espíritu vallejiano universitario se dará solo para estudiantes que tengan una gran inclinación de amor por lo que se proponen y lo cumplen. Una universidad sin inclinación hacia la investigación no es una universidad. Los universitarios deben actuar con valores éticos como la humildad, el respeto, el amor y la solidaridad. La universidad y los universitarios ocupan un gran cargo en la sociedad. Gracias.